Entrevistas para conocer los conceptos y las percepciones que tienen las personas sobre ciertos temas cotidianos. ¿Nos podría decir qué entiende por el concepto de cultura? Bueno, cultura se puede dar en un entendimiento en el entorno de la vida, donde cada persona tiene su forma de pensar, su forma de hacer las cosas, donde también la cultura tiene que ver va relacionado también con la educación, aunque no necesariamente por un grado de educación se tenga cultura, porque puede ser que no tenga una educación suficiente, pero sus normas de comportamiento son adecuadas, dependiendo de las circunstancias, de la forma como se está manejando en la sociedad. Ok. Otra pregunta es, ¿qué entiende por el concepto de política? Bueno, si el entorno de política es, digamos, formas de donde se manejan las leyes, las formas de la forma en la cual un gobierno o una sociedad se rige por ciertas normas. Y la política, en el caso de Colombia, pues se ha malinterpretado y se tiene solamente como ese tinte en que solamente son políticos aquellos los que son senadores, concejales, representantes, bueno, cualquier medio de la rama legislativa, cuando no es así. Una política puede ser dentro de una institución educativa, también pueden haber políticas sobre ciertos criterios o normas dentro de la institución. Muy bien. Otra de las preguntas tiene que ver con el concepto de cultura política. Bueno, ahí ya relacionan los dos conceptos, entonces ya es enfocado hacia la política, o sea, las normas o reglas, es aquellas personas, las personas, cómo aplican esa política dentro de su entorno. Ok, muy bien. La última pregunta ya tiene que ver es cómo se ve reflejada la cultura política en sus entornos. Bueno, si nos vemos desde el punto de vista como ciudadano, pues ahí digamos que es la forma como uno en determinado momento toma decisiones para elegir aquellos representantes en la sociedad, en las diferentes corporaciones que tenga. Si lo vemos desde el punto de vista del trabajo, pues también qué políticas se aplican o tiene la empresa donde uno está vinculado y uno de qué forma la maneja o la aplica en un determinado momento. Y a nivel también del hogar también hay políticas que tienen que regirse como si uno tiene hijos, pues aquellas políticas de ciertos horarios, ciertos manejos, ciertas circunstancias. Y la cultura es cómo se respetan esas normas en ese momento. Ok, muchas gracias. ¿Qué entiende por el concepto de cultura? Cultura, bueno, a mi parecer la cultura es el conjunto de reglas, de carácter, o sea, de formas de actuar, de gustos, incluso de comportamientos que pues se manifiestan en un conjunto de personas, en un grupo social. Ok. ¿Qué entiende por el concepto de política? Bueno, la política se puede comprender como un plan, un marco de normativas, de reglas que se espera aplicar para obtener un objetivo. Muy bien. Por el concepto de cultura política. Bueno, para mí la cultura política es la forma de actuar de aquellas personas que lideran un grupo social, que a través de un conjunto de normativas esperan ejecutar un plan para sacar adelante ese grupo social, ya sea en un municipio, un país, una ciudad, incluso nuestra propia familia.
Perfecto. ¿Y cómo cree que se ve reflejada la cultura política en sus entornos? Bueno, ciñéndome pues a esa definición, la cultura política se manifiesta en nuestra familia cuando nosotros determinamos un conjunto de reglas. Por ejemplo, en nuestra casa, cuando nos dicen hasta qué hora máximo puedes llegar a tu casa cuando vives todavía bajo la protección de tus padres. En el hogar, cuando ya formas un hogar y una propia familia, en el manejo de un presupuesto, saber cuáles son las prioridades que tiene el hogar para el manejo de la economía, saber en dónde se debe y cuánto se debe invertir para poder garantizar la sostenibilidad y el bienestar de un hogar. Con respecto al municipio y a la ciudad, ya eso es algo que pues obviamente nosotros consideramos que siempre se ha desviado, pero es esa lucha, esa planeación que tiene que tener un gobierno local o nacional para tratar de satisfacer las necesidades de sus habitantes, ya sea a nivel local o a nivel nacional, como ya te decía. Ok, muchas gracias. ¿Qué entiende por el concepto de cultura? Bueno, muy buenas tardes. El concepto de cultura va enfocado al conocimiento y al comportamiento que tenga el ser humano. Es decir, es el conjunto de conocimiento que tienen las personas y cómo se comportan en la sociedad. Ok. ¿Qué entiende por concepto de política? Política ya es el conjunto de normas que se establecen en determinado entorno, en la sociedad, y que rigen ese comportamiento humano. La política va enfocado a leyes, a normas, a derechos, deberes que se establecen para una sociedad. Pregunta, ya teniendo el concepto de cultura, el concepto de política, ¿qué entiende por el concepto de cultura política? Entonces, uniendo los dos términos, cultura como conocimiento, como comportamiento, y política como normas y reglas, ¿sí?, de una sociedad, entonces es cómo se comporta el ser humano o la sociedad ante la política, ante las normas y ante las políticas que se rigen en una sociedad. Entonces, la cultura política hace referencia a lo que se conozca, el comportamiento de la persona en la sociedad, en el gobierno, ¿sí?, al elegir al saber elegir a sus gobernantes. Muy bien. ¿Y cómo cree que se ve reflejada la cultura política en nuestro entorno? Bueno, el entorno, digamos, uno de los entornos de la política es el que tiene que ver con el gobierno. Entonces, la cultura política en ese entorno es cuando nosotros como ciudadanos sabemos elegir a nuestros gobernantes. Ese es un entorno. O sea, ¿cómo me comporto ante eso? Si no salgo a votar, por ejemplo, me abstengo de votar. Eso es un comportamiento de la persona ante una situación que pues, es un deber ciudadano. Entonces, no voto simplemente, o voto en blanco, o analizo los candidatos y voto por un candidato. Eso es una cultura, un comportamiento humano en el entorno del gobierno. En el entorno familiar son las reglas que se estipulan en la familia y que cada uno de los integrantes de la familia tiene, digamos, un comportamiento hacia ellas, ¿sí?, de cumplirlas o de no cumplirlas. Y en el entorno laboral hace referencia a mi comportamiento ante las normas que establece una empresa, ¿sí?, como, digamos, partiendo desde la hora de llegar, la puntualidad, el cumplir un horario, el cumplir con las normas de calidad que tenga la empresa y el cumplir con las actividades que se programen en desarrollo laboral. Ok, muchísimas gracias. Ok, mucho gusto. ¿Qué entiende por el concepto de cultura? Cultura es como los conocimientos que tiene cada persona según su educación y muchas veces no tiene que ver con la educación. Okay. ¿Qué entiende por el concepto de política? Política es
como una forma de organización que cada sociedad tiene y de acuerdo a sus normas o a sus leyes, depende, o también como una empresa puede tomar las decisiones en cómo manejar esas políticas. ¿Qué entiende por el concepto de cultura política? Como poner en práctica esos conocimientos adquiridos, ponerlos en práctica en la sociedad, en la forma de convivencia con todo nuestro entorno. Okay. ¿Y cómo cree que se ve reflejada la cultura política en el entorno? Se puede reflejada como en la toma de decisiones, por ejemplo, cuando hay jornadas electorales, con la convivencia, tolerancia. Ok, muchas gracias. ¿Qué entiende por el concepto de cultura? Para mí la cultura son los conocimientos que adquiere una persona por medio de la experiencia, la lectura y el interactuar con otras personas. Bien. ¿Y qué entiende por el concepto de política? Es la manera con la que se dirige un pueblo, una empresa o instituciones para buscar el bien común. Ok. Otro concepto, la cultura política. Es la manera en la que actúa la persona a la hora de tomar decisiones que pueden afectar a todo un país para pensar en el bien común. Bien, ¿y cómo crees que se ve reflejada la cultura política en el entorno? Yo creo que se ve reflejada a la hora de tomar decisiones y unirse con otras personas para tomar decisiones también juntos para el bien en común. Y qué tanto conoce sus derechos para tomar las decisiones y enseñarle a los demás. Ok, muchas gracias. Las propuestas por esta actividad y las respuestas dadas por los entrevistados, podemos dar nuestro punto de vista respecto a los tres conceptos de esta actividad: cultura, política y cultura política. Cultura. Son todos los conocimientos que adquiere el ser humano en su interacción como individuo social y la forma como se organizan los individuos como componentes de la sociedad a la que pertenece. Encontramos en cada sociedad diferentes expresiones que generan el concepto de identidad de cada grupo social. Estos funcionan como características diferenciadoras a la hora de comparar un grupo social con otro. Entre las expresiones más conocidas están, entre otras, el folclore, la religión, las creencias, las costumbres, la gastronomía, el idioma. Estas expresiones se van pasando de generación en generación y ayudan a que cada grupo social mantengan viva su identidad. Aunque cada generación en su interacción con otros grupos sociales van adicionando nuevas características a estas expresiones, esto no hace que se pierda su identidad. El siguiente concepto, la política, son todas aquellas reglas y formas como se determina el poder en cada sociedad. Todas estas normas y reglas establecen un orden organizacional que le permite a la sociedad avanzar, resolver los diferentes conflictos que se puedan presentar al interior de la misma, y que a través de las decisiones que tomen todos aquellos que en su momento tienen el poder otorgado por la sociedad, se busque constantemente avanzar juntos en la consecución de una mejor vida para todos. Esto es el de cultura política. Es el conocimiento que tiene cada individuo respecto al poder, que tanto conoce de la forma como se configura el poder dentro de la sociedad y cómo él, como individuo, tiene el papel fundamental de decidir quién lo representa ante las más altas esferas de los estamentos que tienen el poder en su entorno: el pueblo, ciudad, departamento, nación. ¿Cómo se ve reflejada la cultura política en nuestro entorno? Lamentablemente, en nuestro entorno social son muy pocas las personas que a la hora de depositar el voto en las diferentes elecciones que se llevan a cabo a nivel local, departamental y nacional, lo hacen inspirados en la aplicación de la cultura política. Muchas veces se observa que algunos individuos sin ningún tipo de escrúpulos aceptan que su decisión ha sido por aquella persona que les ofrece algo a cambio, por el amigo de un familiar o el amigo de un amigo, sin importar
que él no conoce absolutamente nada de esa persona. Existe un pensamiento de buscar su propio beneficio por encima del beneficio de todos. Esto demuestra que aunque podamos llegar a tener un concepto claro de lo que es cultura política, cada individuo es libre de decidir si la aplica o la puede dejar de lado. Es decir, puede llegar a escuchar sin ningún a actuar sin ningún tipo de ética. Lo anterior, hablando específicamente del individuo como que ejerce el poder del voto, pero si nos enfocamos en aquellos individuos que son elegidos para ejercer el poder dentro de la sociedad, encontramos que en mayor medida estos actúan sin ningún tipo de actitud política, ya que lo que prometen a sus electores se queda solo en palabras y no llegan a cumplir con hechos, y para ocultar su comportamiento buscan cualquier tipo de excusa, dejando de lado su deber de actuar bajo los lineamientos de la ética.